Buenas noches, amigos de Panamá en Directo, sobre todo de la cuenta de YouTube de Panamá en Directo, donde vamos a poder tener la oportunidad de conversar con dos panameños que tienen décadas de residir en Europa. Y no es lo mismo, por eso estoy convencido de que vamos a tener una conversación muy rica. No es lo mismo analizar la crisis que se da por la invasión de Rusia a Ucrania desde acá, desde Latinoamérica o del continente de América, que analizarla allá en Europa. ¿Y por qué? Pues como ya he dicho en el programa de radio, hay una realidad. Todavía en Europa vive mucha gente, obviamente personas de mucho más edad, que tienen fresco en su memoria lo ocurrido en la década del 40 del pasado siglo, le hace la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente la gente de más edad, los analistas que yo he estado viendo a través de los canales de televisión europeos que alcanzo a ver acá, en más de una ocasión refrescan esa idea. ¿Y por qué la refrescan? Porque ven un avance. Están recreando lo que Rusia está haciendo con Ucrania, lo están recreando con lo que Alemania hizo con Polonia en aquel momento. Y cómo fue un efecto dominó. ¿Cuál pudiera ser la diferencia en el 2022? Obviamente esto que estamos haciendo aquí, las comunicaciones. No podemos ni siquiera comparar las comunicaciones de mediados del siglo XX con las comunicaciones de la tercera década del siglo XXI. Hemos estado viendo cómo esta invasión de Rusia a Ucrania ha ido avanzando, cómo el pueblo ucraniano se resiste, cómo lucha, y todo eso es por el celular, por el internet, por la tableta, por la computadora, etc. Y eso hay una variable allí. ¿Y cuál es la variable? Es evidente. No hay duda que el ejército ruso es muchísimo más poderoso que el ejército de Ucrania, eso no hay duda. Pero no hay duda que Putin podría ganar la guerra bélica, pero está perdiendo la guerra ante el mundo. Y la está perdiendo por esta herramienta del Internet. Fundamentalmente, la está perdiendo. ¿Y qué ocurre? Muchos ven que si Ucrania cae, las probabilidades de que Putin quiera extender aún más su frontera se convierten en prácticamente una realidad. Y ese es el temor que hay de muchos, sobre todo de muchos europeos. Por eso es que tengo esta conversación con dos amigos. Iba a decir dos amigos viejos, pero mejor decir viejos amigos, que no es lo mismo. Estoy con Jean-Paul García, panameño. Él dice que es nacido en Chame, eso es lo que lo daña, que es compatriota de Manolo Álvarez. Médico de profesión, graduado como médico en París. Actualmente es alcalde de la ciudad Grèce-Mavilliers en Francia. Y bueno, ¿por qué lo conozco? Porque es graduado del Colegio La Salle aquí en Panamá. Y es miembro de la Sociedad de Astronomía de la Isla de Francia. Mire usted qué interesante. También estoy con Carlos Alberto Corcuera, nacido en Almirante, Bocas del Toro. Yo pensaba que era sonaeño, ahora resulta que es bocatoreño. Estudió en la escuela Miguel Alba de Soná y en la escuela secundaria la hizo en el Colegio de La Salle de Panamá. 3 semestres en la escuela náutica aquí en nuestro país, 5 años en la Universidad Politécnica de Szczecin, terminando como ingeniero mecánico y máster en construcción naval. Ambos tienen la particularidad que tienen doble nacionalidad, la polaca en el caso de Carlos Corcuera y la francesa en el caso de Jean-Paul García. Y actualmente Carlos Corcuera está dedicado a servicios en el área de trasvases portuarios de líquidos derivados de la coquización del... Imagínense, no digo, esto es un editorial. Esto es un editorial, todo lo que hace Carlos Corcuera allá por el lado del mar Báltico. Óigame, lo primero es que me da mucho gusto verles y nuevamente aprovechando la tecnología, pero me gustaría, porque como ustedes tienen años, décadas allá, viviendo el uno en Francia y el otro en Polonia, eso les da la capacidad también de analizar cómo está viendo la opinión pública la crisis, uno, y cómo lo están viendo los medios de comunicación social en opinión de ustedes.
En el caso de Jean-Paul García, quisiera preguntarle también, el presidente Macron, Emmanuel Macron, conversó con el señor Putin. ¿Cómo reaccionó la opinión pública francesa a ese ejercicio? Bueno, gracias, Edwin. No sé si voy a responder a las dos al mismo tiempo y voy a comenzar por la pregunta que es la última, que es la de realmente la de actualidad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es hoy en día, él está adelante a nivel europeo, porque el presidente de Francia hoy es el gobernante del Congreso Europeo. O sea, el Consejo Europeo está mandato por 6 meses en Francia. El presidente de Francia es el mandatario que hace todas las gestiones por la Comisión Europea y por el Consejo Europeo. Hoy en día y mañana hay una reunión en Versalles con los 27 países, los 27 dignatarios de los 27 países de Europa, del Consejo de Europa, y para definir una práctica contra Rusia, ¿no? Emmanuel Macron está desde el principio siendo la labor que tiene que hacer todo europeo, o sea que negociar la paz, porque es la primera cosa que tenemos que tener en mente, porque ya uno sabe, y sobre todo Carlos Corcuera, que está aquí y que vive en directo, porque él sabe lo que es la guerra en ese país que es Polonia, tanto sufrió con Alemania, pero acuérdense también que hubo los rusos atacaron en 40 y desarmaron a muchas personas y sobre todo al gran ejército de polaco y lo de una forma muy indigna. Bueno, lo que quiero decir hoy en día es que Macron está haciendo la labor que tienen que hacer todos los líderes del mundo. Lo que por debajo hace tal vez China, por debajo lo hace el israelí, lo que hace Biden, si hace algo, pues, porque lo vemos muy retirado. Macron está haciendo la labor por toda Europa, ¿no? Y hoy en día ha dicho que él está muy decepcionado porque no llega a retirar nada a Putin. O sea, Putin va adelante, no le concede nada, y no creo hoy en día que vaya a conceder cualquier cosa a Ucrania. Pero, o sea que la opinión pública francesa vio bien que él se reuniera con Putin. Sí, él discute cada 2 o 3 días con Putin. La última vez, hace 3 días, estuvo aparentemente, eso es lo que dicen los medios, 1 hora y media con Putin y no le dio nada. La única cosa que pudo darle diciendo yo voy a hacer un corredor humanitario. Pero ese corredor humanitario, ese corredor lo voy a hacer, pero que venga a Bielorrusia o que vaya para Rusia. O sea, que quiere que los ucranianos se refugien en Bielorrusia o en Rusia. O sea, que hay una parte muy, ¿cómo decir? Una imaginación tremenda de este señor. Un cinismo, como dicen aquí, un cinismo. Dicen en Panamá también. Ahora, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, también fue un país invadido. ¿Cómo está reaccionando la opinión pública francesa cuando ya han pasado 16 días de que inició la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Ven un peligro inminente o no lo ven? ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo calculas tú que están reaccionando? Yo no puedo decir, yo puedo decir una sola cosa, que mi abuelo combatió en la guerra de 14-18. Mi abuelo combatió contra los alemanes. Mi abuelo hizo 2 años de guerra. Él ingresó en 1916, tenía 18 años y bueno, la guerra se terminó en noviembre de 18, pero la guerra continuó, eso continuó del lado de Crimea, del lado de Turquía, en el Peloponeso, del lado de Grecia. Esa guerra no terminó en el 18, terminó en el 21. Aquí mi abuelo y mi abuela y mi mamá y yo sufrieron de la guerra en 39-45. Había escasez de todo, ¿no? Había escasez de comida, había escasez de... No había luz como hay hoy en día.
no había gas como hay hoy en día. Todo, el fogón lo teníamos con madera o con carbón. Bueno, lo que piensa mucha gente hoy en día es lo que pasa hoy en día en Ucrania. En Ucrania, en la mañana hace -5, -10 grados. En Ucrania le han cortado la luz, le han cortado el gas. La gente vive en los sótanos, o sea que y no tienen alimentos, o sea, lo poco que tienen, no pueden abastecerse. Se dan cuenta que viven, bueno, como las ratas, pues están viviendo allá en los sótanos, tienen miedo de todo, no tienen nada, no tienen coberturas. ¿Ven los franceses un peligro inminente? Hoy en día no, porque Rusia no puede llegar hoy en día ya difícilmente está llegando a conquistar Ucrania para llegar a toda Europa. El problema es Moldavia mañana o los otros países, los países baltos, Estonia, Lituania, entre otros. Amenaza a Finlandia, amenaza a Suecia, amenaza a Noruega para que no integren el NATO, el OTAN. Hay una propensión y sobre todo hay que decir una cosa amenaza a nivel nuclear. Ha dicho muchas veces arma nuclear. Somos una potencia nuclear. Eso pesa mucho en la mentalidad de la gente. Del europeo, así es. Eso es lo que tengo entendido. Ir a los supermercados a comprar harina, a comprar espaguetis, arroz y pan. Pero hay una... La gente está pensando todos los días en esa guerra. O sea que, como se dice en Panamá, seguramente Putin hoy en día eliminó el COVID. El COVID ya está muerto, nadie habla del COVID. Y el COVID está aquí. Pero la gente, sí, como tú dices, están pensando lo que los ancianos vivieron en el 40-45. Ok. Don Carlos Corcuera. Carlos Corcuera está en Polonia. Y como quien dice, exagerando, obviamente, los polacos le van así, ven qué está pasando allá enfrente, que Polonia tiene frontera con Ucrania, ¿no? ¿Cómo están viendo, Carlos, cómo están viendo los polacos? A mí me impactó mucho el planteamiento, no sé, creo que es el primer ministro o presidente de Polonia, dijo, estamos haciendo por Ucrania lo que nadie hizo por nosotros en el año 39. O sea, pareciera que en Polonia sí ven una agresión inminente si esto culmina de manera desfavorable para Ucrania. Sí, Edwin, gracias por interesarte tú y por interesar a los panameños sobre la situación que se está viviendo acá. Sí te puedo decir que si los polacos están actuando como están actuando o están viéndolo como lo están viendo, es simplemente porque han vivido esa historia ya, y tú sabes que de la historia o se aprende y se saca conclusiones y vuelve y se repite. La historia ha enseñado a los polacos y a los países bálticos que desgraciadamente, como pasó cuando avanzó la armada alemana hacia el este, puede pasar ahora. Creo que no es secreto que ya lleva mucho tiempo los países del este, los nuevos socios de la Unión Europea, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Estonia, ¿verdad? Llevan advirtiendo mucho tiempo al resto de la Unión Europea sobre cuáles pueden ser los planes de Putin en vista a futuro. Y desgraciadamente no ha habido un eco suficiente de parte de los países del oeste de Europa, y hoy en día ya se está echando en cara de parte de estos países a los países del oeste, que simplemente se ha dado lo advertido. O sea que para acá no es ningún secreto que haya pasado lo que está pasando, y se sigue advirtiendo de que puede volver a pasar lo que pasó. Que simplemente Putin, cuando abra una puerta a la fuerza, va a querer abrir la siguiente. Y lo ha dicho muy bien Jean-Paul. Él no solamente ha hablado de las armas nucleares, él ya ha dicho directamente que una decisión
una decisión suya puede hacer impacto directo en Bruselas, en la sede de la OTAN, en 15 minutos. O sea que simplemente ya está chantajeando al occidente y al mundo occidente sobre qué puede hacer él. A mi parecer, viéndolo como estamos viendo, desgraciadamente poco a poco le están quedando menos opciones para salir con cara de este asunto, y eso es lo más peligroso que puede pasar, que él, no teniendo opciones para salir con la cabeza en alto, puede tomar decisiones fatales no solamente para Ucrania y no solamente para Polonia, decisiones fatales para Europa y para el mundo. O sea que eso es una advertencia clara de parte de los polacos para los franceses, para los europeos de Occidente, de que la cosa no termina aquí. Y si no se para a Putin debidamente en el momento debido, va a seguir adelante. El micrófono, profesor. Perdón. Polonia, y por favor me corriges si no digo algo que no sea preciso. Polonia invadido durante la Segunda Guerra Mundial y luego invadido por la Unión Soviética con la dichosa cortina de hierro, ese bloque que hizo la Unión Soviética. Sin embargo, hubo un factor en el pueblo polaco, un factor de unidad que les ayudó a resistir. Y ya ahora, cuando estaban bajo el paraguas de la Unión Soviética, y según tengo entendido, uno de esos factores fue la religión, que ayudó a ese pueblo a tener ese estoicismo que tuvo y que demostró. Y bueno, ni hablar del papel de Karol Wojtyła, Papa Juan Pablo II. ¿Por qué hago esta introducción a esta pregunta, Carlos Corcuera? Porque estoy viendo un pueblo de Ucrania dispuesto a pelear. No sé si igual que los polacos, no sé si más o menos, pero estoy percibiendo un pueblo ucraniano dispuesto a pelear. Eso es así. Así es, Edwin. O sea que ya no hay ningún tipo de dudas. Creo que los países al oeste de Ucrania tal vez en su momento pudieron dudar un poco de que la nación ucraniana es una nación entera compuesta por rusoparlantes, igual que como por ucraniano-parlantes, por los que andan en Ucrania, se dice, ¿no? Sí. Pero es una nación entera dispuesta a luchar por su nación. Yo creo que en su momento Putin se ha decidido a hacer lo que hizo, esperando que no se iba a dar esa situación. Yo creo que él estaba un poquito mal informado y esperaba que muy rápidamente se tomaría todo el este de Ucrania, que es donde vive la mayoría de ucranianos rusoparlantes, y no ha sido así. O sea que el proceso que se inició cuando se tomaron a Crimea y cuando se tomaron al Donbass, no ayudó a Putin a ganar adeptos dentro de Ucrania, sino que más bien perdió adeptos dentro de Ucrania. Yo lo que podría hacer para que los panameños puedan mejor entender qué está pasando últimamente en Ucrania, yo los animo a que estudien un poquito de la historia recién. Es más, hasta me atrevo a animarlos a que vean un documental que está si lo me permite tú, Edwin, en Netflix. Netflix, sí, claro. Sí, Winter on Fire, que yo creo que explica muy bien cuál es el sentimiento ucraniano desde hace 10 años hacia acá. Ahora, el proceso, creo yo, de alejamiento de los ucranianos de Rusia, que según los rusos son hermanos, se ha dado desde el momento en que se separó Ucrania de la Unión Soviética. Yo creo que los ucranianos han ido viendo las diferencias entre vivir en un mundo occidental o vivir en un mundo oriental bajo la bota rusa, donde ya todos sabemos hay simplemente una dictadura.
hay que decirlo en voz alta, lo que hay en Rusia no es una democracia, eso es una dictadura de lo más potente que puede haber, con represión al máximo. Entonces ya yo creo que llegó un momento en que los ucranianos han decidido ya que ellos quieren pertenecer al Occidente y no al Oriente junto con Rusia. Jean-Paul, hay un fenómeno que Europa ha vivido muy de cerca y muy de frente, y que acá en Latinoamérica lo hemos visto con menos intensidad, pero lo vimos, lo vimos y lo vemos, pero con un sesgo diferente. En Europa, el tema o el problema de las migraciones, del África por un lado, del Medio Oriente por el otro, cuando uno va a Europa, a cualquiera de estos países de Europa, uno se da cuenta de lo que ha sido el tema de las migraciones, pero ahora este tema de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania ha producido en 15 días 2 millones de migrantes ucranianos, donde Polonia ha recibido probablemente la mitad o un poco más de la mitad de esos 2 millones. ¿Cómo percibe Jean-Paul García allá en Francia? ¿Se apagó la cámara? Este problema de la migración europea y ahora cómo se agrava con la guerra de Rusia en Ucrania. Perdón, hay alguien que me llama al mismo tiempo. Tú lo conoces muy bien, es otro chamero. No, la pregunta es muy solicitada. Los últimos 15 días hay muchas personas que han dicho que lo que pasó últimamente con Siria, con Irak, lo que ha pasado en otras partes del mundo, ya están pensando de manera diferente con lo que pasa hoy en día con Ucrania. O sea, recibir, y lo que pasa sobre todo en África, pasando por Libia o pasando por Algeria. Es una cuestión, la migración es una cuestión muy, muy particular. Yo no puedo hablar realmente, yo puedo hablar del lado francés. Tú hablabas todavía al inicio sobre la guerra del 39-45. Hay que decir que muchos africanos estuvieron en la guerra del 14 y 18, son los primeros que iban con la bayoneta, son los que fueron los primeros que iban como que a quemarse. Eso el sentimiento francés lo tiene muy, 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 muy en pendiente. De decir que lo que era África del Norte y la África negra, le debemos mucho a esas personas. De esa parte, nadie aquí dice nada de malo. Claro, hay situaciones económicas en esos países que hacen que muchas personas migren a Europa. La problemática hoy en día, y eso está al frente, no solamente aquí en Francia, está en Italia, lo vimos últimamente porque hubo también un gobierno de extrema derecha. La problemática más habida es sobre todo el problema religioso. El problema religioso. No vamos a ir más lejos de eso, pero el problema religioso estuvo pendiente con lo que pasa en Libia, los inmigrantes que vienen de África del Norte, de Libia, o los que vienen de Siria. Ese problema realmente fue dado muy, muy sensible, muy en alto cuando en Alemania se recibieron a casi más de 1 millón de inmigrantes que venían de Medio Oriente. Y bueno, la señora Merkel hizo una cosa formidable. Y esas personas que no son turcos, ¿eh? Esas personas que vienen de Siria, ese millón de inmigrantes, hoy trabajan, hoy están ahí, bueno, hay problemas, pero realmente 95% de esa población ha podido adaptarse a Alemania. Y hoy en día muchos de los diputados, algunos diputados hasta de extrema derecha, sienten lo mal que hablaron de esa época, sobre todo de Merkel y lo que pasó con esos sirios, iraquíes, libaneses o de otros países que vinieron a Alemania y que se adaptaron realmente y que estuvieron contentos que un país los recibiera en tiempos de guerra. Ahora, lo que pasa en Ucrania es diferente.
El sentimiento hoy en día que tenemos es que es una nación europea, una nación, vamos a decir, religiosamente europea, de origen europeo, religiosamente católica o protestante, pero del mundo católico, vamos a decir. No hay problema de ese lado. No hay problema de ese lado. El único problema que va a tener Polonia o que va a tener Rumania de mañana es albergar a esos 2 millones, que va a tener que cada quien, lo dijo Macron, al nombre de todos, cada quien va a contribuir a poder, si ellos quieren, venir a España, a Francia, van a tener que alojarlos. Y hoy en día son 2 millones, pero ¿quién te dice que mañana van a ser tal vez 4? La gente dice que van a ser hasta 5 millones. Ese es el problema. Ahora, ese es un gran problema para todos. Va a tener que buscar esas personas. Sí, es que es un tema, bueno, acá en Latinoamérica y parte de Europa lo hemos vivido con la dictadura de Venezuela. La diáspora venezolana, más de un no sé cuánto, 1 millón y tanto en Colombia, aquí en Panamá incluso, decían que había no sé cuánto, al final, pero no una cifra tan alta como decían, pero muchos venezolanos acá en Panamá, muchos venezolanos en España, en Perú, en Chile, huyendo de la dictadura en Venezuela. Pero al punto que quiero llegar, don Carlos Corcuera, es ningún país está preparado para recibir 1 millón de migrantes así de un día para otro. ¿Cómo está asimilando Polonia esto? Sí, es un asunto muy curioso. La migración de ucranianos hacia Polonia ha sido paralela a una migración de polacos a otros países de la Unión Europea que ya ha durado más de 10 años. Como ya tal vez tú sabes, Polonia tiene una población que se ha envejecido, o sea, que se ha ido envejeciendo como el resto de los países europeos seguro, pero Polonia desde ya hace más de 2-3 años ha ido recibiendo muchos migrantes ucranianos que se han asimilado a la sociedad polaca y están trabajando y progresando. Son gente que se ha asimilado con profesiones de muy diversas profesiones y que prácticamente ya desde el momento que se asentaron en Polonia han ido también asumiendo familia suya en Polonia. O sea que ese proceso que se está dando actualmente de aceptar migrantes ucranianos no es un proceso que se inicia ahora, es un proceso que ya inició anteriormente, solo que ahora ya es prácticamente obligado, huyendo de la guerra. Tanto la sociedad polaca como el gobierno polaco, yo creo que ven mucho más con buenos ojos que los ucranianos quieran quedarse en Polonia y no se vayan a otros países a que se vayan de Polonia. ¿Por qué? Porque simplemente, sea como sea, independientemente de las diferencias históricas que también se dieron entre Polonia y Ucrania, hay ahora mismo una solidaridad que tal vez nunca se dio. Hay una solidaridad gigantesca que tanto los polacos están ofreciendo y los ucranianos están aceptando y agradeciendo. Y eso se nota a simple vista, se está dando. Ahora, hay que recordar que muchos de ellos también tienen familia en otros países de la Unión Europea y precisamente hoy ha estado en Polonia el primer ministro de Canadá pidiéndole al presidente polaco que si es necesario que se pueda ayudar a todos los ucranianos que tengan familia en Canadá a que puedan seguir su camino hacia Canadá y reunirse con sus familias en Canadá. Le están dando las opciones de quedarse en Canadá o si no, estar cierto tiempo y regresar cuando quieran regresar. O sea que, Edwin, ese problema, para serte sincero, no es un problema porque lo veo al día a diario. Es un problema muy bien visto porque hay mucha confraternidad ahora mismo entre los polacos y los ucranianos y creo que esa confraternidad solamente puede dar resultados positivos para Polonia y para Ucrania en el futuro. Un fenómeno social muy interesante, ¿no? Esta descripción que nos está haciendo Carlos Corcuera. Don Jean-Paul García, ¿y los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes allá en Francia de lo que está pasando? Bueno, los jóvenes, yo no hablo
Mi hija no está aquí. Ella podría responderte, pero ella está asistiendo hoy en día en París. Hay un concierto de Maluma, el colombiano, así que no está aquí con nosotros. Ella podría hablar, ella estudia español, ¿no? Está haciendo en Universidad de Estudios de Español. Ajá. Los jóvenes no le puedes hablar de Putin hoy en día. Bueno, ellos no conocen la dictadura, no conocen realmente el pasado, o el pasado lo conocen por lo que está escrito. Lo que está, como dicen aquí, lo que está escrito está escrito. Tú puedes escribir el futuro, pero tú no puedes borrar el pasado. El pasado está ahí bien puesto. Y la historia se estudia muy bien aquí en Francia, y la geografía también, no como los americanos que no saben dónde se queda el punto. Si tú le dices dónde queda Georgia, ellos piensan que es un estado americano, sin pensar que es un país. Lo que quiero decir es que la juventud está muy inquieta porque ellos saben, como todos jóvenes, ellos piensan en el futuro. El futuro no está tan bueno en Europa hoy en día, no lo creas. El trabajo, el problema de trabajo, el problema de estudios, el problema de las remuneraciones aquí en Francia. Yo hablo de Francia, ¿no? Pero ellos saben que con Europa se puede ir. Ellos hacen estudios, van a Inglaterra. Bueno, Inglaterra salió de la Comunidad Europea, pero pueden ir a Inglaterra, pueden ir a España, pueden ir a Italia, pueden ir a Alemania, tal vez a Polonia. Ellos tienen esa disposición de poder salir del país, poder viajar y sobre todo trabajar. Hay intercambios muchos a nivel profesional en Europa. La crisis hoy en día le da miedo porque todo el mundo sabe que hoy en día Francia, yo hablo por Francia, comerciaba mucho con Ucrania, con el país ucraniano, comerciaba mucho con Rusia, y hay muchos aspectos hoy en día que están cerrados a nivel económico. Y esa parte es primordial para la juventud, mirar hacia adelante, y el futuro para ellos es ser libre. Hoy la libertad de hoy en día está, entre comillas, como digo, entre comillas, a cero, porque ellos la única cosa que tienen la propensión hoy en día es hablar de guerra. Y guerra para ellos no es nada. Quieren ver en la televisión se habla solamente de eso. Las radios solamente hablan de eso. No hay ninguna perspectiva adelante a nivel de vida, de libertad. Y los jóvenes, lo que ellos aprecian, y los aprecian también en mi casa, mi hija como mi hijo, es la libertad. Libertad hasta en casa, con los padres, con la gente, salir. Y hoy en día, a nivel económico, hoy en día estamos sufriendo todos. Yo no, principalmente, pero la gente en la vida para ir para el coche. Yo te puedo decir que tengo aquí un tiquete de cuánto pagué el litro de gasolina. Te va a hacer reír. El 8 de enero, 1.56 el 8. El litro de gasolina de gasoil, o sea, 1.72 el 16 de febrero. Hoy en día está a 2.04. Y antes de Navidad estaba a 1.44. 60 centavos de euros. El litro de gasolina ha subido en espacio de 3 meses. En 3 meses. Pero sobre todo en las últimas 2 semanas. La gente que tiene coche hoy en día dice, ¿cómo voy a ir a trabajar? Sí, voy a ir a trabajar, pero no, que con ese dinero que voy a trabajar no puedo comer o no puedo salir de vacaciones. Va a tener que fajarse. Al mismo tiempo, lo que es el gas, ha subido el gas de 50% en 6 meses. Yo he visto mi factura subir. Yo lo puedo pagar, pero hay gente que no puede pagarla. La electricidad ha cogido 30%. O sea, estamos viviendo en un mundo que la gente está pensando solamente en economizar, punto y fuera. Y la libertad claro, y lo que ha ocurrido es que esta situación de guerra ha acelerado ese alto costo de la vida. O sea, ya venía subiendo y con esto de la guerra se ha disparado hacia arriba. Ahora, ¿qué dicen, don Carlos Corcuera, qué dicen los jóvenes allá en Polonia sobre esta crisis? Bueno,
Los jóvenes creo que se están comportando muy parecidamente a lo que dice Jean-Paul. Ya se han acostumbrado, han nacido en un mundo completamente diferente al que nacieron muchos otros polacos antes del siglo este. Y no se imaginan que se pueda dar una guerra, no se imaginan que puedan limitar sus libertades. Pero también veo, Edwin, mucha solidaridad muy bonita entre jóvenes. Para darte un ejemplo, tengo un amigo que su hija estudia con una ucraniana que estaba radicada acá, y resultó que la hermana estaba en Ucrania, en Kiev, pero la hermana está tratando de huir de Kiev, y han hecho una organización dentro de la escuela para ir a buscar a la otra hermana de la chica, ir a buscarla a la frontera. Imagínate, son 900 kilómetros y la van a ir a buscar para traerla, y prácticamente ya tendrá alojamiento y tendrá su vida, podrá ir a la escuela, etcétera. O sea que sí, Edwin, por el solo hecho de que hay mucha juventud también ucraniana en Polonia ya, o sea, hijos de gente que emigró a Polonia, están ya asimilados en la sociedad, y creo que sí existe esa solidaridad entre los jóvenes y polacos y los ucranianos. Lo que tal vez ni les pasa por la cabeza es que la guerra se pueda volver a repetir. Esa guerra de la que ya casi menos se hablaba, de la Segunda Guerra Mundial, que eso no se lo imaginan ellos que se pueda volver a repetir. Impresionante. Óigame, ya que Jean-Paul García introdujo el tema, don Carlos Corcuera, el costo, ¿cómo en estos 15 días ha habido incrementos en el precio del galón o del litro de gasolina o del gas y de todo? Allá en Europa se usa mucho gas, mucho más que lo que se usa por acá. ¿Ha habido el incremento? ¿Se ha sentido tan fuerte en Polonia como Sí, yo creo que un poco más que lo de Francia, ¿eh? Creo que en porcentaje más que lo que se está dando en Francia. Pero no solamente estas repercusiones económicas se están dando, Edwin, ya se ha dado una repercusión directa. Por ejemplo, la Volkswagen, que tiene 2 fábricas de furgonetas de suministros en Poznan, en la ciudad de Poznan, de un día para otro la cerró. De un día para otro cerraron 2 fábricas de Volkswagen en las que trabajaban miles de polacos. ¿Por qué razón? Simplemente porque supongo que una gran mayoría de esa producción iba a dar al mercado oriental. Cuando hablo de mercado oriental, hablo de Rusia, Bielorrusia, hablo de Armenia y de todos los países postsoviéticos, de las uniones de las naciones postsoviéticas, o sea, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, que son muchas. Entonces, imagínate, de un día para otro han cerrado 2 fábricas donde trabajaban miles de personas. O sea que ese tipo de repercusiones van a seguir dándose, y creo que no solamente en Polonia. se darán cortes en otras empresas también que producen coches, tal vez en Francia, en Alemania. O sea que todos vamos a sufrir esto, Edwin, no hay otra. Pero yo creo que lo que hay que hacer es concientizar a la población de que la libertad no tiene precio. La libertad no tiene precio, y si ahora pagamos un precio alto por lo que está pasando, pues simplemente hay que entender que ese precio que estamos pagando es para parar lo que se está dando, y si no se para lo que se está dando, entonces el precio que se va a pagar es mucho mayor. Mucho más, así es. Así es. A propósito de ese precio, Jean-Paul, esas imágenes de los soldados despidiéndose de su familia allá en Ucrania, despidiéndose de sus pequeños, de sus bebés, que imagínense que de alguna u otra manera se vieron durante la Segunda Guerra Mundial en todos estos países europeos. Allá también alcanzan a ver estas imágenes, y si las alcanzan a ver, ¿están teniendo algún impacto en la opinión pública? Hay una gran emoción. Eso le puede llegar a cualquier país, a cualquier familia. Están hablando de 39-45, pero eso fue ya.
Yo puedo hablar del lado de mi madre, lo que ha contado mi madre, que era joven en esa época, y además se acuerda al final de la guerra que al principio. Pero mi abuela me contó, mi abuela que era alemana, mira, estaba casado con un francés, y ella cogió la nacionalidad francesa en 1932. Ella no gustaba de Hitler, pero no lo sabía. Pero ya el nazismo estaba llegando. Él llegó en el 33 y mi abuela se casó en el 32 con un francés. No, la población francesa está muy, muy emocionada con lo que pasa en Ucrania. Mucha gente, aquí estamos, todas las personas aquí en Francia están dando para Ucrania. Bueno, llegará a Polonia, llegará a Rumania, llegará a Moldavia, no sé a dónde llegue, pero están dando todo lo que puedan, camisas, chalecos, bueno, comidas, ¿no? Nuestra ciudad está recogiendo comidas y productos de higiene y productos sobre todo para cama, para albergarse, para no tener frío. Todas las pequeñas comunidades, los pueblos de 500 habitantes están dando para Ucrania, o sea, para el pueblo ucraniano. Y hay una muy gran emoción del pueblo francés y de todo el pueblo, creo, de todos los pueblos europeos por lo que pasa en Ucrania. Como dice Carlos Corcuera, realmente la juventud es muy solidaria. Los jóvenes están, señor alcalde, ¿qué hace usted para Ucrania? Tranquilo, 2 segundos, vamos a tratar de hacer cosas que no hacen los otros, porque no podemos todos hacer la misma cosa. No todos van a dar solamente ropa, estamos dando otras cosas, comida, productos de higiene, algo para el albergue. Eso es lo que hacemos nosotros. Cada población, cada pueblo hace diferente, pero todos dan, vamos para el mismo. Pero es que hay algo que sí me llama la atención del planteamiento de ustedes dos, y es que ya ustedes en Europa, todos digo, no ustedes dos, sino en Europa entero ya estaba viviendo este fenómeno de las migraciones, como mencionamos hace un momento, que dicho sea de paso, casi le cuesta la última elección a la señora Angela Merkel en Alemania, el tema de las migraciones. Sin embargo, lo que yo creo, y por eso me sorprende un poco lo que ustedes dicen, es que ningún país está preparado para de un día para otro, en este caso en 15 días, que haya 2 millones de migrantes. Y por más solidario que sean todos los países europeos con ese pueblo ucraniano que está saliendo, nadie está preparado para eso. Ahora, Jean-Paul García nos dice, bueno, pero la gente sí se ha activado a tener esos gestos de solidaridad, ya sea recogiendo ropa, recogiendo agua, recogiendo cobijas, recogiendo. Pero igual, nadie está preparado para una migración así de un día para otro de 2 millones de personas. No deja de ser un dolor de cabeza. O sea, y estas son las consecuencias de una decisión del señor Putin en Rusia que pareciera que no calculó nada de esto. Y es a lo que me refiero. ¿Qué dicen, don Carlos Corcuera? ¿Qué dicen en todos los países hay los denominados analistas? ¿Qué ángulo están viendo los distintos analistas de esta crisis? Según lo que yo he escuchado más comúnmente, parece ser que el plan que ya tenía muy bien dibujado Putin desde hace muchos años, y sobre el que habló más de una vez, o sea que yo creo que no es ninguna sorpresa, lo ha manifestado públicamente cuáles son sus deseos para Rusia. Tal vez lo ha acelerado por el simple hecho de que estaba viendo que Ucrania poco a poco se iba armando. O sea, Ucrania no se ha armado lo suficiente desde 2014, pero sí se ha ido armando, sí se ha ido preparando. Vuelvo y repito, tal vez no todo lo mejor posible, pero sí se ha ido armando porque prevían lo que venía de parte de Putin. Eso se preveía claramente. O sea, creo que para los países de acá no hay ninguna sorpresa que se haya dado lo que se dio. Ahora, a mi parecer, Putin tal vez tuvo que acelerar el asunto y acelerándolo no tomó en cuenta lo que ya yo he dicho, de que ahí hay una nación y no 2 naciones unidas a la fuerza.
Ahí hay una nación ucraniana y no dos naciones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Una parte de la nación que habla ruso, o sigue hablando ruso, y otra parte que habla ucraniano. Pero es una nación en la que ha ido creciendo el odio. O sea, los que se supone que eran hermanos, con lo que hizo Putin desde el 2014, o tal vez antes, lo que ha ido sembrando odio dentro de la sociedad ucraniana. Eso, junto que Ucrania mira hacia este y mira hacia el oeste, y simplemente Ucrania ha decidido, ya lo ha decidido, nosotros queremos ir al este, queremos ir a oeste. Y no solamente para vivir mejor, sino también para vivir en libertad. Porque hay que decirlo claramente, en Rusia hay mucha gente viviendo muy bien, pero no pueden decir más de dos cosas porque van presos. ¿Comprende lo que quiero decir? O sea que yo creo que eso se ha visto. Ahora, creo que Putin se aceleró un poco por el simple hecho de que estaba viendo que la tendencia a el consumo de sus riquezas naturales, del gas y del petróleo, es descendente. ¿Comprendes? O sea, la Unión Europea ya entró en una tendencia de cada vez consumir menos combustibles. Y si él ve que hay cada vez menos combustibles comprándose, hay cada vez menos dinero. O sea, tal vez él decidió que era el momento, que ya tal vez era hasta tarde tomar la decisión de tomar el curso que tomó y de agredir a Ucrania. ¿Me entiendes? Ahora, yo creo que Francia y toda la Unión Europea debe estar clarita. Rusia ya ha enseñado a los países que son vecinos que desgraciadamente al gobierno ruso, Edwin, disculpa que lo compare, no se le puede creer ni el Padre Nuestro. Con ellos, si tú negocias, es solamente para perder. No puedes negociar para salir ganando. Al final, negociando con ellos, tú solamente puedes perder. Lo que hemos visto sobre la conversación de hoy de Lavrov con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, al que le digo, o te rindes o te rindes. No hay más nada de qué hablar, no hay más nada de qué discutir. Son dos opciones, o te rindes o te rindes. Y la otra es, o te ocupo o te ocupo. Entonces, la nación ucraniana no tiene otra salida que defenderse a toda costa. Y es lo que está pasando, Edwin. Sí. Para mí, la gran sorpresa que se está llevando el gobierno ruso y de la cual va a saber cada más por medio de los medios que ya tenemos actualmente, cada vez va a ir sabiendo más la sociedad rusa. Jean Paul, una consulta ahora que Carlos Corbera habló del petróleo y del gas. En Europa, si no me equivoco, Francia estaba en ese grupo, al igual que Alemania. Ya le habían puesto fecha, como decimos por acá, fecha de cumpleaños a las plantas nucleares para apagarlas. La guerra esta de Rusia contra Ucrania ha generado que, creo que el señor Macron se pronunció sobre ese tema en estos días, no la van a pagar, no las van a pagar, y Alemania está con las manos en la cabeza. El nivel de dependencia de Alemania con el tema del gas ruso y demás es altísimo. ¿Prevés que efectivamente así va a ser? Las plantas termonucleares no se van a pagar entonces en Europa. Bueno, así no, las cosas no son así. Alemania tiene una propensión desde hace unos 20 años, sobre todo a nivel, sabes que Merkel o Schröder, ellos han gobernado muchos con los que dicen aquí los ecologistas, los verdes. Y en Alemania han desatado una cosa, es no nuclear. No quieren nuclear, o sea que ellos están avanzando con toda la tecnología alternativa a lo nuclear. Hoy en día hacen que
completamente de lado a nivel ecológico, hacen todo lo que pueden con carbón. El carbón está prohibido en todas partes del mundo, sacar el carbón, porque a nivel de CO2 y todas esas cosas, así como dicen los ecológicos, el Pacto de París, carbón no se puede explotar hoy en día. Y eso lo hacen los alemanes. Francia es un país que está a base de nuclear, la energía nuclear. Ese del tanto de Gaulle, y todos los gobiernos han seguido esa doctrina. Bueno, el señor Hollande, que tuvo acuerdos con los ecologistas y con la gente de izquierda, hizo la misma cosa que hicieron los alemanes. Él dijo que íbamos a reducir la parte del nuclear para hacer todo lo que era alternativa a nivel energético. Y puso un ultimátum diciendo que iban a pasar de 75% de nuclear a 50% en el año 2025. O sea, mañana, pues. Llegó Macron y hizo la misma cosa. Dijo que iba, pero no al 2025, iba al 2035. Bueno, pero iba a reducir lo que era nuclear. Y eso desató, porque él al principio no decía la misma cosa, eso desató una ira a nivel político. Hasta los comunistas están por lo nuclear. Los comunistas están por lo nuclear aquí, en Francia. Y ahora ha invertido al revés. Dice, no, realmente todo lo que es alternativa son muy costosas. Tenemos que comprar todas esas cosas, tenemos que comprar a China, a India, y ese mercado no es nuestro. Y hace ni siquiera 6 meses, en noviembre, decretó que íbamos a volver a lo nuclear y a poner 8 plantas nucleares nuevas de aquí al 2040. Y eso diciendo que hace 2 años ha cerrado la planta de Fessenheim, que está al lado de Alemania, que había prometido que iba a cerrarla, y ha sido cerrada y no se excusó por eso. Hoy en día la gente le dice, oye, durante 4 años hiciste una política energética que hoy se están negando y has cerrado una planta nuclear o has dejado más de 20.000 personas de lado. O sea, no solamente las personas que trabajan en la planta nuclear, pero todos los que trabajaban de esa planta. Hoy en día, lo nuclear, bueno, Francia se acomoda, todo el mundo está contento, no tanto los ecologistas, pero realmente de esa base estamos directos por conservar lo que es la energía nuclear. Y obviamente ahora más que antes, después de esta crisis. Yo quisiera decir una cosa al lado de lo que dijo Carlos Corcuera, el sentimiento con Ucrania. La historia, porque la historia la estudiamos mucho. No estudiamos mucho en Panamá la historia del mundo. Aquí en Francia se estudia mucho, y la historia, por los ancianos que están ucranianos, por los polacos, hay que saber una cosa. En los años 30, Stalin invadió a Ucrania y dejó a los ucranianos con hambre. Más de 8 millones de ucranianos murieron en esa época de hambre. De hambre. Muchos se fueron a otros países, pero después Rusia invadió, los rusos invadieron las casas, y lo que puede pasar hoy en día, las casas de los ucranianos. Los ucranianos no se olvidan de esa historia. La historia se escribe, no se puede borrar, lo dije antes, no se puede borrar. Y el sentimiento ucraniano hoy en día es eso. Se liberaron de la Unión Soviética hace más de 30 años, no es para volver de nuevo. Por eso es que están firmes de ser un país y un solo país. No quieren ser ocupados por Rusia. Una pregunta ya en los minutos finales, Carlos. En el caso de, como acaba de analizar Jean-Paul, de las plantas nucleares en Francia, y un poco también mencionó lo de Alemania, ¿cuál es la situación en Polonia? ¿También depende mucho del gas y del petróleo ruso? Bueno, la situación de Polonia es un poquito diversa a la de Francia, por el simple hecho de que Polonia es el outsider en lo referente a polución. Polonia sigue teniendo muchas minerías del carbón, sigue extrayendo mucho carbón,
y mucho carbón, lo coquizan también, y mucho carbón sirve para las plantas termoeléctricas y las termoeléctricas en general. Sí, termoeléctrica. Ese es el outsider de Europa que sigue produciendo demasiado carbón, donde más producción hay, pero por el otro lado, sí Polonia tomó una decisión bastante positiva hace 6 años que ya estaba previendo independizarse del consumo de gas de Rusia. Y ya hoy en día está funcionando un gasoducto, un puerto de trasvase de gas en el mar Báltico, al que se está importando mucho gas licuado, ahora mismo de Estados Unidos, pero de Qatar y de otros países. Y fuera de eso, ya pronto está por terminarse un gasoducto que va a conectar a Polonia con Noruega. O sea que Polonia, independientemente de que se podría comprar el gas más barato de Rusia, sin confiarle mucho a Rusia y con mucha razón, ya se estaba preparando para independizarse del consumo de gas de Rusia. Y creo que los cálculos dicen que para el próximo verano, para el próximo invierno, ya Polonia no necesitará ni un metro cúbico de gas de Rusia. Sí me ha quedado claro eso, que Europa o buena parte de Europa se dio cuenta que no puede depender en materia de gas ni en materia de petróleo de Rusia, menos después de lo ocurrido en lo que va de estos 15, 16 días con esta invasión a Ucrania. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Don Jean-Paul García, un comentario final. Realmente la cosa está muy seria y yo creo, yo no soy analista político. La única cosa que digo es que el comandante de las Fuerzas Armadas francesas en el 2017, el 13 de julio, fue despedido porque él invocó que había que dar más dinero, más financiamiento a la Armada francesa, porque, bueno, hay que restablecer todo, algo nuevo, más gente y sobre todo la amenaza primera que era China y sobre todo Rusia, sabiendo que Putin ya había invadido a Georgia en 2008, ya había invadido a Crimea en 2014 y el sentimiento a nivel militar es que iba seguramente a invadir seguramente a Ucrania. Y Macron lo despidió por eso. Lo despidió. Y entre tanto, nada se hizo a nivel militar. Miren bien que los alemanes hoy en día se han independizado de lo que era la ley de ellos, no tener un poder militar. Así es. Le han puesto lo que Trump le pedía a Europa, un presupuesto para la OTAN, un presupuesto para que pagaran lo que los americanos ponen en la OTAN. Los alemanes lo están haciendo. Se han liberado de lo que... Y es un gobierno de izquierda que está haciendo eso. Que está mirando para hacer una fuerza armada alemana como debe tener todo país. ¿Y qué dicen los otros países? Nada, porque el sentimiento de europeo es decir, oye, cuidado que los nazis llegan de nuevo, porque la Alemania siempre está conflictuada. Mira lo que dice Putin. Va a desnazificar a Ucrania, como si fueran nazis. ¿Qué es eso? Oiga, tenemos tiempos muy tensos que tener en estos días, en estos meses. Ya veremos cómo pasan las cosas. Gana Macron las elecciones, Jean-Paul. Ay, no voy a decir gran cosa. Yo pienso que tiene 99% de... Sí, es que, el que puede que... Y quiere sacarse el millón, que vote por alguien, por otra persona. Él tiene todo el chance de llevarse a las elecciones. Pero el escenario de la guerra favorece. Para que lo favorece. Pero cuidado, él no ha hecho campaña. No ha hecho gran cosa a nivel de campaña. Y
profundamente, si no se habla de la guerra, si no se habla del sentimiento patriótico, habrá mucha gente que no irá a votar. Porque él no ha cumplido, no es él solo, ¿no? Los otros también, los antecedentes, no ha cumplido con lo que él dijo que iba a ser una revolución a nivel de Francia. Era joven, iba a revolucionar completamente la sociedad y no lo ha hecho. No cumplió. Bueno, don Carlos Corcuera, comentario final. Ya, Edwin, pues, agradecerte a ti por la oportunidad de poder compartir contigo y con Jean-Paul. Yo creo que a pesar de que la situación no pinta muy bien, hay que mantener el optimismo y la fe, y la fe en Dios de que el bien siempre gana al mal. Y no hay duda de que el mal ahora lo representa el señor Putin. El mundo lo ha visto muy rápidamente por los medios que hay actualmente, y creo que cada vez más rápida, lo más rápido posible lo verán en la población rusa. Esa es mi previsión, mi pronóstico de que sí, que si esto sigue durando habrá mucho más dolor. Dios quiera que no se descontrole el señor Putin y haga más de lo debido. Ya todos sabemos a qué me refiero. Pero si eso no pasa, yo estoy absolutamente seguro de que llegará el momento en que la población rusa también tendrá que decidir en qué tipo de sociedad y en qué tipo de país quieren vivir. ¿Quieren vivir en un país próspero y libre o solamente en un país próspero sin libertad? Bueno. De que elegirán debidamente. Diga, Jean-Paul, ¿qué quiere decir? No, solamente un saludo al pueblo panameño. Y a Chávez. Sí, yo no hablo de las dificultades de Panamá, ustedes tienen sus problemas. Pero hay que tener la vida y en la gente. Saludos a Panamá. Ni les hablo de los problemas que hay en Panamá, pero que son grandes para nosotros que estamos aquí, pero pequeños frente a esta situación de Rusia versus Ucrania. Yo creo que el mundo está, como han reflexionado ustedes dos, el mundo está en un vilo porque al tema de la invasión de Rusia a Ucrania se suma el riesgo de armamentos nucleares, y eso, cuidado que no lo contamos si eso ocurre. Cuidado que no lo contamos si eso ocurre, y hay que hacer votos para que no es que solamente no ocurra eso, sino que cese. O sea, Putin tiene que reconocer que se equivocó. No lo va a hacer, pero se equivocó. Indiscutiblemente se equivocó. No esperó la reacción, creo que no esperaba la reacción del mundo rechazándolo, repudiándolo. Creo que no esperaba que esto le iba a durar 16 días. Creo que no esperaba, mire, fíjese, el que la FIFA lo saque del Mundial de Fútbol, el que la organización esta de los clubes de fútbol lo saquen, que se vaya a Starbucks, que se llama McDonald's, que se vaya a Apple, que se vaya a Coca-Cola. Sí, eso no va a tumbar a Putin porque se van estas empresas gringas, no, pero queda como un presidente hediondo, como le pasó a Sudáfrica con el apartheid. Al apartheid le tomó décadas porque el mundo reaccionara contra el apartheid en Sudáfrica, y Sudáfrica quedó un estado realmente allí en una esquina, hediondo. Hasta que no resuelva el primer apartheid, nadie te va a recibir. Ni tus productos, ni a ti, ni a nadie. Ni en los Juegos Olímpicos. Eso le está pasando a Putin en 15 días. A Sudáfrica le tomó décadas. A Putin le ha tomado 15 días el repudio mundial. Y creo que exactamente. Edwin, de acuerdo contigo, para terminar, solamente te puedo decir que por más que quiera vender Putin al pueblo ruso de que es una operación especial militar, creo que ya cada vez más rusos se van a preguntar si es solamente una operación militar especial, ¿por qué nos sacan de la FIFA? ¿Por qué no dejan competir a nuestros deportistas? ¿Por qué no nos dejan viajar sobre su territorio aéreo? O sea, yo creo que Rusia, a final de cuentas, tampoco está compuesta solamente por gente
desinformada y que quieren ser desinformados. Bueno. Yo tengo positivo de que esto termina bien. Les estoy infinitamente agradecido a ambos, a Carlos Corcuera, bocatoreño, zonaeño, graduado en La Salle de Panamá, y a Jean-Paul García, chamero, capitalino, graduado también en La Salle de Panamá, y de ahí es donde nos conocemos. Y que, bueno, qué oportunidad me dan ustedes de que en este ejercicio que hago todos los días, poder compartir sus vivencias y sus visiones en medio de esta crisis mundial, que los panameños nos den su perspectiva. Muchísimas gracias a ambos y que estén bien y por favor cuídense. Gracias, Edwin. Gracias. Chao.